Vamos a meditar en las Escrituras, de favor. Hoy quiero continuar con la tercera parte, hablando de un tercer personaje con el que iniciamos, hablando de los centuriones que se mencionan en el Nuevo Testamento. Y hoy quiero continuar con el tercero, pero permítame nada más ir con usted a dos pasajes de las Escrituras. Y antes de ir a ese pasaje, déjeme decirle lo siguiente. Mire, delante de Dios, cada uno de los que estamos aquí tenemos el mismo valor. No hay ninguno menos, ninguno más. No derramó Jesús su sangre en la cruz del Calvario más por algunos y menos por otros. Su amor y su gracia es por parejo, es igual. O sea, no, la misma Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Así que ante los ojos de Dios, nosotros somos vistos como iguales y tenemos así, y ese es el grande privilegio que tenemos. Sin embargo, hay algunas cosas que encontramos en las Escrituras y voy a llamarla así, no especial, porque entonces si nos haríamos especial y hubiera alguien especial y alguien no tan especial. Pero hay algunas cosas muy características que nos mencionan en las Escrituras que pueden ser como no sé si un antecedente o un nido, llamarlo por decirlo de alguna manera, que hacen posible que esa gracia y esa bendición de Dios, vamos, caiga y embone como bonito, si llamémosle de esa manera. Si usted me acompaña, por favor, Isaías capítulo 57, de favor. Versículo 15, dice este pasaje hablando de ese Dios con esa característica inherente en él, de sus atributos morales, como son la santidad, la perfección. Dice en el versículo 15 de Isaías 57, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Ese Dios que habita en las alturas, como dice este pasaje, que es sublime, que es santo, quiero que observe, por favor, qué es la segunda cosa, no que observa, sino que hace Dios con un corazón sumamente sensible a Él. Versículo 15, yo habito en la altura, y vuelvo a repetir, y la santidad, ¿y qué? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese Dios que es santo, ese Dios que es sublime, que es eterno, ese Dios dice que Él habita con una clase de personas. No solo habita, sino viene y mora. Y no solo mora, sino se siente bien con alguien que tiene un corazón quebrantado y que es humilde de espíritu. Mire, si se adelanta tantito, por favor, en el capítulo 66 de Isaías, en el versículo 2, otra vez, Isaías teniendo esta visión de Dios, vean lo que dice en el versículo 2, dice, mi mano hizo todas las cosas. Ahora lo está diciendo Dios. Mi mano hizo todas estas cosas. ¿Qué es eso? Omnipotencia. Él es un Dios creador. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y subraye, y que tiembla a mi palabra. Nos es difícil tratar de encontrar este equilibrio en ambas cosas. Un Dios que para Él somos iguales, que Él murió en la cruz del Calvario por cada uno de los que estamos aquí, pero que también ese Dios que habita en las alturas, que Él es santo, que es creador, que es todopoderoso, dice que va a mirar o va a posar sus ojos en aquel que es humilde y tiembla a su palabra, en aquel que es humilde y pobre de espíritu y que tiembla
a su palabra. Jesús lo dijo en una de las parábolas: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora bien, ¿cómo tratar de entender estos dos pasajes sin en un momento dado pues podernos sentir mal y decir, bueno, a lo mejor yo no lleno todas estas características? ¿Cómo entenderlo? Quisiera ir con usted a el tercer personaje que vamos a ver en esta mañana. Por favor, abra su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Y estamos hablando de centuriones. Un centurión era un soldado romano con un rango alto en el mismo ejército del Imperio Romano, uno de los mejores ejércitos en su tiempo. Y estos hombres, cuando se atravesaron en el camino del Evangelio, su vida cambió. A tal grado que lo encontramos en el libro de los Hechos mencionados. Dos de ellos se nos menciona su nombre. El primero que vimos hace 15 días no se nos dijo su nombre, sin embargo se nos dice mucho de él. Usted lo puede encontrar en Lucas capítulo 7, un hombre que tenía un siervo que estaba enfermo. Y cuando oyó que Jesús pasaba, este hombre, dice en la Escritura, invitó a Jesús para que viniera y orase por su siervo. Y Jesús accedió, y cuando él iba, mientras él venía a casa del centurión, el centurión le dijo: no soy digno de que entres bajo mi techo. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Y de ahí sacamos 4 cosas que tuvo este centurión, sin nombre. 1, una fe desinteresada. Su petición de oración no fue para él, sino para un siervo. Y tampoco tuvo que ver o tenía que ver como, pues, ora y sánalo, porque a lo mejor voy a perder si él muere mucho. No, lo amaba tanto, dice la Escritura. Así que encontramos una fe desinteresada, al grado de que Jesús exclamó: no he visto en Israel tanta fe como la de este hombre. Una fe con iniciativa, un hombre que no esperó, buscó a Jesús. La tercera cosa, una fe que no estaba basada en su mérito personal, a pesar de que él había sido benefactor para el mundo judío, creándoles o construyendo una sinagoga para ellos, porque ni siquiera para él, él pudo haber construido un templo a uno de sus dioses paganos, pero él construyó una sinagoga para los judíos que estaban debajo en el rango jerárquico del Imperio Romano. Era un hombre que no usó ese mérito, sus méritos personales. Para los ojos de los judíos dijeron: él es digno porque ha hecho esto. Pero para los ojos de él 2 veces dijo: no soy digno. No soy digno. Y la última cosa que hablamos sobre este centurión es una fe que únicamente estaba basada en su palabra. No hay otra cosa más importante. Y a ninguno de nosotros podemos osar y decir que somos cristianos si nuestra fe y nuestra confianza no está basada en la Escritura. Si usted tiene otra cosa alrededor como fundamento, como apoyo o como una muleta para poder caminar, el cristianismo no es ese. Una fe tiene que estar basada en la palabra. Luego vimos la siguiente semana, hace 8 días, un segundo centurión. Ese sí se menciona su nombre. Su nombre era Julio. 4 características también. Un hombre sumamente gentil. Un hombre con la personalidad de la gentileza personificada. Trató a Pablo gentilmente, humanamente hablando. A pesar, vuelvo a repetir, del rango que tenía, lo trató de manera amable. La segunda cosa que encontramos de este hombre, un hombre que a pesar de que en el papel las cosas decían que él estaba haciendo lo correcto, él decide hacer eso, pero las cosas le van mal. Y cuando se rectifica y Pablo toma el control y le dice: me hubieras escuchado, él se queda callado y no argumenta. Simple y sencillamente rectifica. Un hombre que sabe rectificar los errores de su vida vale mucho. La tercera cosa, un hombre compasivo. Y vimos la diferencia entre lo que es compasión y lástima. Y la compasión tiene que ver con ser empático, con ponerse en los zapatos de alguien. Y la diferencia entre empatía y simpatía
también está muy larga. Podemos simpatizar con algo, con alguien, podemos sentir lástima y ayudar un poco, pero no es lo mismo ser compasivos. Jesús mostró siempre una compasión para con la gente que se le acercaba. Y la última característica que vimos de este Julio, este centurión, basada en el libro de los Hechos, capítulo 27, fue que fue un hombre de palabra. Inició algo y terminó. ¿Y cuánto nos falta a nosotros? Comprometernos y llegar hasta el final. Hay veces que de repente iniciamos algo con muchas ganas, por el compromiso, por lo que usted quiera, pero finalmente terminamos desertando, finalmente terminamos botando la toalla. Y este hombre, a pesar de los problemas que pasó, él pudo presentar a Pablo ante sus superiores, diciéndole, he cumplido. Y cuando nosotros somos ese tipo de personas que a pesar de todo sabemos cumplir, la cosa cambia. Y el tercer centurión, que vamos a ver hoy en esta mañana, está allá igual en el libro de los Hechos. Acompáñeme por favor al capítulo 10, de favor. Hechos capítulo 10. Y vamos a ver este tercer centurión. Pero por favor, quiero que no pierda de vista los dos pasajes que yo le dije al principio. El primero es que ese Dios creador siempre busca o anda buscando hombres y mujeres hambrientos y sedientos de su palabra, para donde meter toda su gloria y derramar su gloria sobre ese hombre o sobre esa mujer que abre un corazón y que son sumamente sensibles para él. Y este hombre del que vamos a hablar en esta mañana, su nombre es Cornelio. El nombre de Cornelio era en aquellos tiempos popular, pero no se lo ponían a cualquiera. Alguien dijo que Cornelio significa riqueza, porque el nombre de Cornelio viene de la palabra cuerno. Pero en realidad no, es un aspecto más místico. Más que nada, el nombre que le ponían a Cornelio, con el que significaba cuerno, tenía que ver con fuerza, con fortaleza. Porque el cuerno sale de salud, de aquí de la misma, del mismo cráneo. Así que lo que usaban los romanos, especialmente esto, el término o el nombre latino, Cornelio, tenía que ver con una fortaleza de alguien. Y ese es el nombre de este hombre. Su nombre es Cornelio. Y quiero que por favor, voy a leer algunos versículos, son varios, son 48 versículos, no voy a ir completo, pero sí quiero leer algunas partes. ¿Por qué? Mire, cuando yo estaba leyendo otra vez esto, me quedé pensando, bueno, mejor lo leo, me siento y que cada quien tome lo que sea. ¿Por qué? Déjeme decirle, porque hay veces que está tan claro como una fotografía que la tenemos allí, que no necesitamos de alguien que nos la explique. ¿Sí me entienden? O sea, hay algo a veces que está allí que nada más lo único que tenemos que hacer es sentarnos y ver todos los detalles que se nos describen en aquella fotografía y nada más. Y es precisamente la vida de este hombre. Pero voy a tratar de resumir algunas cosas para usted. Hechos capítulo 9. Voy a leer los primeros 8 versículos. ¿Va conmigo? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Él era piadoso, y empieza a subrayar, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente al ángel y atemorizado, le dijo, ¿qué es, Señor? Él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio,
llamó a 2 criados y a un devoto soldado que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad y Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Ahora, déjeme decirle esto, hasta aquí. Cuando Dios hace, Dios coordina todas las cosas. O sea, Dios no le toma las cosas por sorpresa. Tengo que inventarme hacer esto. Aquí encontramos a un hombre que es romano. En otras palabras, es un hombre gentil. En aquellos tiempos, entre judíos y gentiles había una gran diferencia porque ambos descendían de linajes diferentes. El judío se sentía sumamente orgulloso por ser descendiente e hijo de Abraham. Así que para los demás, él estaba arriba y los demás eran gentiles, gentuza. Además, en algunas oraciones dicen algunos que su oración era: Señor, te doy gracias porque me hiciste judío y no perro, tratando de decir, me hiciste judío y no soy gentil. Sin embargo, aquí encontramos a un gentil romano, segunda característica que pudiéramos poner en contra de. ¿Por qué? Porque eran los romanos los que tenían debajo de la bota a los judíos. Ellos eran el imperio, ellos eran los que gobernaban, ellos eran los que ponían las reglas del juego. Así que no eran tan bien vistos los romanos, por muy buenos que pudieran haber sido, eran los opresores. Pero aquí tenemos a Cornelio, un hombre con una gran autoridad, pero además de tener una gran autoridad, tenía algo que se llama autoridad moral. Que hay una gran diferencia en alguien que puede tener condecoraciones aquí, que puede tener títulos, que puede decirse a sí mismo, decir a los demás y presumir lo que es por la autoridad que tiene y lo que ejerce, a alguien que tiene una autoridad moral, no solo para los que están alrededor, sino para con Dios. Y eso es lo que quiero que veamos, por favor. Y tenemos a este Cornelio, pero que además, aunque algunos dicen que posiblemente este Cornelio era un prosélito al judaísmo. ¿Qué era un prosélito? Un prosélito era un convertido al judaísmo. Parece ser que no. ¿Por qué? Porque cuando Pedro va a la casa de Cornelio, él le advierte, él le dice: mira, yo vine aquí con todas mis dudas porque tú sabes que a mí se me tiene prohibido entrar en casa de un gentil. Si hubiera sido Cornelio un prosélito convertido al judaísmo, él no le hubiera dicho esto. Porque bueno, tú ya te convertiste, así que no hay ningún problema para mí. Entre una de las cosas que tenía que hacer, especialmente un varón convertido al judaísmo, tenía que pasar el proceso de la circuncisión para ser identificado del linaje de Abraham. ¿De acuerdo? Así que este centurión, Cornelio, no era ni siquiera convertido al judaísmo. Era simpatizante, pero hay una cosa bien interesante. Era un hombre que, aunque no tenía una religión específica, y a lo mejor algunas veces fue a una sinagoga, por eso también ayudaba. Pero en el fondo él no estaba dentro del cuadro religioso al que nosotros solemos enmarcar a la gente. No eres de los míos, pues estás mal. No vas conmigo, estás mal. Porque yo y Dios, sociedad anónima. Y aquí aclaro, primero el burro y después Dios. Yo y Dios, no Dios y yo. Porque según mi perspectiva, son solamente este redil nada más y nadie más. Así que tenemos a este hombre que, aunque era gentil, aunque era un hombre que no tenía los ojos, bueno, ante los ojos de los judíos, no era bien visto, tenía algunas características como las que vimos en Isaías. Un hombre humilde, sencillo, que tiembla a su palabra. Y cuando Dios ve a alguien así, no importa que no sea de tal o cual religión, Dios se le va a revelar. Y con esto quiero aclarar, no estoy diciendo que todas las religiones llegan a Dios. Cuando Dios se le revela a un hombre, Dios se le va a revelar como el Dios verdadero, como lo hizo con Abraham. ¿Usted sabía que Abraham era de una región pagana?
Ur de los Caldeos, lo que en la actualidad es Ur o, o Irak. Y de allí Dios sacó a Abraham. Y Abraham en ese mundo religioso pagano pudo escuchar la voz de Dios y salir de allí porque escuchó la voz del Dios verdadero y escuchó a ese Dios que le dijo, haré de ti una gran nación. Y lo mismo pasa con este hombre. O sea, en medio de quizás todos los prejuicios que él tenía, era un hombre con algunas cosas que ojalá pudiéramos nosotros tratar de seguir sus pasos, imitar. Porque si usted notó en estos versículos, ahorita voy a anotar con usted 4 nada más. Si usted notó, era un hombre que oraba a Dios. Era un hombre que en su oración también ayunaba. Y Dios siempre se va a revelar con un hombre sincero, sencillo. Y quizás él pudiera haber estado equivocado en muchas cosas, pero era un hombre que era genuino en su corazón. ¿Se acuerda cuando Jesús vio a uno de sus discípulos llamado Natanael? Que Jesús le vio a lo lejos y le dijo, he hallado a ti, te vi antes, porque tú eres un hombre genuino, un hombre que es sencillo. Y Natanael le dijo, ¿y cómo sabes si ni siquiera me has visto? Y Jesús le dijo, mira, cuando tú estabas sentado en aquella higuera, yo te vi. Yo te vi. Y Dios siempre va a ver eso en nuestro corazón. Y Dios quiera que podamos estar cambiando. Cuando Dios toma a una persona, no la deja igual. Si usted y yo seguimos siendo los mismos de siempre, pues tal vez el Evangelio ni siquiera ha llegado a nosotros. Si el Evangelio ha llegado a su vida y a mi vida, hay cambios. 4 cosas que quiero, bueno, algunas cosas que quiero resaltar. Miren el versículo 2. Hablando de Cornelio, dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su familia, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. La primera cosa que quiero resaltar con usted, un hombre piadoso. Pero si observa, por favor, está con la conjunción y temeroso. Porque la piedad por sí sola, sin temor de Dios, puede llevarnos a ser unas personas sumamente religiosas, pero estando allá más arriba. Pero cuando tenemos temor de Dios, el temor de Dios, juntamente con la piedad, es la fórmula perfecta para que Dios pueda usar a un hombre o a una mujer. Piadoso. Mira, el término piadoso se refiere a una persona que actúa con temor y reverencia hacia Dios. Y si usted observa, era una persona que era piadosa y temerosa de Dios. Una persona piadosa se esfuerza por vivir de acuerdo a los principios y las enseñanzas de Dios. Esta que está aquí en la Escritura. De repente nosotros tenemos la idea que una persona piadosa es una persona hipócrita, religiosa o mojigata. Uh-huh. Y que casi una persona piadosa es aquella que casi no sonríe, que casi siempre la vamos a ver seria, casi triste. ¿Por qué? Por el dolor que está cargando en todos lados. No. Una persona piadosa es una persona que se esfuerza por hacer la voluntad de Dios contenida en las Escrituras. La piedad es una virtud que hace fuerte o que es fuerte en 2 cosas. En un amor fuerte hacia Dios y en segundo lugar, en un amor profundo para poder extender la mano hacia quien está delante, un amor hacia el prójimo y que se va a reflejar en actos de amor y de compasión. Esa es una persona piadosa. Esa es una persona piadosa. Vea por favor lo que dice en el versículo 3. Dice, este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Yo me quedé preguntando en esta parte, ¿por qué? ¿Por qué un ángel se fue y le visitó a esta hora? ¿Sabe? Creo que la cosa más sencilla que encontré fue
una persona con hambre de Dios. Y quien tiene hambre de Dios, su hambre va a ser suplida por Dios. Y él estaba orando. No se nos dice si estaba pidiendo algo en específico. Pero en su oración Dios vio algo y envió un ángel, movió todo el universo para enviar un ángel y presentarle a Cornelio. Y Cornelio escuchó la voz de Dios y dice que él le miró atemorizado, con miedo, porque bueno, no sé cuántos de ustedes han visto ángeles. Pero si a usted se le apareciera un ángel en la madrugada o en la noche, yo creo que no se levantaría y usted diría, ah, hola, ¿cómo te llamas? O sea, no se pondría a platicar. Siempre habría duda, siempre habría temor por allí. Pero lo que le dijo el ángel, dice, tus oraciones y tus limosnas han subido a la memoria de Dios y por eso yo he venido a hablarte a ti. La piedad y el temor de Dios son dos características. Ahora, si usted me dijera, bueno, ¿de qué me sirve ser piadoso? Porque yo no sé si se da cuenta que, pastor, que vivimos en un mundo donde, pues, si te agachas se te ven más los chones. ¿Lo ha escuchado? Ujú. Vivimos en un mundo en donde no tenemos que dejarnos de nadie, tenemos que andar a las vivas. ¿Por qué ser piadoso? ¿Por qué ser temeroso de Dios? Le voy a dar una razón. Acompáñeme, por favor, a la segunda epístola del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, de favor. El apóstol Pedro está hablando acerca de los últimos días y hoy en estos días, de repente, yo sé que usted ha visto algunos mensajes de que Jesús viene, de que ya viene, que por Israel y que Palestina y está así y ya viene. Bueno, le voy a dar un consejo. Bueno, no yo, le voy a dejar un consejo que dijo Pedro hace más de 2000 años. Segunda de Pedro 3, versículo 11. ¿Por qué ser piadoso? Si usted me dijera, bueno, ¿y por qué? ¿Vale la pena? Sí vale la pena por una razón. Versículo 11. Después de que Pedro está diciendo que el día del Señor va a venir como ladrón en la noche, en el versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas, todo lo que tiene que ver con su venida, dice, han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperándoos y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, escúchelo bien, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, si esperamos, amados hermanos, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados en él, sin mancha e irreprensibles en paz. Piedad. Procuren con diligencia ser hallados. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, y vea cómo cierra, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. A esa gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Y termina diciendo, amén. ¿Por qué vivir una vida piadosa? Porque si todas estas cosas están por suceder, dicen, es necesario, imprescindible, vivir y esperar y aguardar su venida con toda certeza, como lo hicieron aquellas 5 vírgenes de Mateo 25, que se prepararon con sus lámparas para la venida de su Señor. ¿Estamos preparados con esta característica, con la piedad, con el temor de Dios? Ahora, si regresa conmigo otra vez a Hechos, por favor, capítulo 2, quiero por favor subrayar esto. Esa piedad
Y ese temor de Dios no es aislado. Y aquí tiene que ver otra vez con lo que yo estaba diciendo, con la autoridad moral que nosotros reflejamos en casa. Miren lo que dice en el versículo 2. Piadoso, temeroso de Dios. ¿Y cómo es que dice? Por lo menos su Biblia, o no sé si mi Biblia nada más. Con toda su casa. Con toda su casa. Con toda su casa. Quiero que piense, por favor. Mire, un hombre de esta clase. Eres un soldado, ¿entiende? Ahora, no es un de rango bajo. Es un soldado que ha escalado por su disciplina. De tal manera que por esa razón, como soldado que había escalado en esa disciplina, podía tener un carácter que ni él mismo se aguantaba, ¿verdad? Ordenar a todos porque pues, yo soy el papá de los pollitos. Pero ¿qué es lo que hace que usted y yo en casa seamos respetados? No por solamente el hecho de que somos papás. Yo soy papá o usted es mamá. Seremos respetados por la calidad moral que nosotros reflejemos. En otras palabras, por nuestra autoridad moral. Porque usted y yo podemos tratar de enseñar a nuestros hijos lo que deben hacer, pero por dentro estarán pensando, hazlo tú primero. ¿Sí o no? Es que tú debes hacer, y usted puede sentarse y echarse todo su choro de predicación y poner al pastor por delante, y decir que el pastor dijo y esto lo dice. Pero por dentro, él o ella le estarán diciendo, cuando tú lo hagas, lo voy a hacer. Cuando tú me enseñes con tus hechos lo que me estás diciendo que yo haga, lo voy a hacer. Quiero que vea, por favor, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¿Me está siguiendo? Mire, no sé, tal vez en estos últimos días estoy pensando que estoy hablando mucho de familia, pero bueno, eso debería de ser algo constante. Que no podemos hablar de un cristianismo solito. Yo no puedo decir que yo soy temeroso y piadoso delante de Dios cuando no tengo ni siquiera control de los que están más cerca de mí. Por cuando, no solo control, cuando no he influido positivamente en ellos. Cuando no soy su referente a seguir. Podrán admirar mucho de algunas cosas. Es buen padre, suple, es trabajador, lo que usted quiere, échese todo eso. Pero quiero que vea que el temor y la piedad no solo era característica de Cornelio, sino de toda su casa. Mire, en estos días, en el que a partir creo que del 6 de octubre, 6 o 7 de octubre, inició la incursión del grupo terrorista Hamas a Israel, pues han estado saliendo muchas videos, información con respecto a favor, en contra, etcétera. Pero tal vez usted ha escuchado muy frecuentemente, es más, después le voy a enviar unos videos muy interesantes, pero tal vez usted ha escuchado una oración que se le conoce como el Shema Israel. ¿Sí la ha oído? Esa oración del Shema Israel, que en estos días, a lo mejor por lo mismo que el foco de atención está en Israel, está saliendo mucho más a través de los judíos, repitiéndose por ellos, etcétera. Está basada en Deuteronomio capítulo 6, por favor, vaya conmigo rápido, de favor. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, de favor. Del 4 a el 9. Pero nada más, voy a ver que vea, por favor. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Ya lo encontró? Ok, ¿lo pueden leer conmigo, por favor, fuerte? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora,
Esto pareciera ser como un dogma o un credo. Es decir, que este pasaje tiene que ver algo así como que, mira, Israel, escucha, no hay muchos dioses. Tu religión no es una religión politeísta, tu religión es monoteísta. Por eso te estoy diciendo que tu Dios es uno, no son muchos, es uno. No, no se trata esto de una norma o una norma de fe o un credo. La palabra oye Israel en hebreo es Shema y significa escuchar. Pero déjeme decirle lo siguiente, ese escuchar no tiene que ver con oye, oír nada más, que te oigas por aquí te salga por el otro lado. Ese oír tiene la implicación de obedecer. En otras palabras, si pudiéramos decirlo así, mira, siéntate, escucha lo que te voy a decir porque lo tienes que hacer. ¿Me oíste? Y yo tengo que decir, sí, me estoy explicando. Y eso es precisamente lo que se le conoce como el Shema Israel, esta oración. Le voy a decir cómo se diría en hebreo. Mi hebreo es tan bueno como mi alemán que estoy aprendiendo. Así que escúchelo cómo sería en hebreo, porque lo va a escuchar o lo ha escuchado. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y después viene toda la frase. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y ese es el Shema Israel. Y que lo están repitiendo ahora. Les vuelvo a decir, más que oye y que sea una norma de credo, lo que está diciendo es, mira, escucha lo que tienes que hacer. Siéntate. ¿Estás listo? Ahora, vea por favor qué es lo que dice. Lo leo primero, voy a leerlo en 3 versiones. La primera es en la 60. Versículo 5. Amarás a Jehová. ¿Ya lo encontró? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero ahora vea lo que le estoy diciendo. La piedad no solo se va a reflejar en mi vida. Estas palabras, versículo 6, que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a quienes. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ese es el Shema Israel. Eso es el compromiso que el pueblo de Israel tenía desde la antigüedad. Esto que te estoy diciendo se lo repetirás a tus hijos mañana, tarde y noche. En algunas ocasiones yo les he expresado lo siguiente. Si hay alguien que yo tengo que reconocer en parte en cuanto a la educación con mis hijas, no es porque yo sea pastor, porque a veces que exige más de este lado, pero si hay alguien a quien yo tengo que reconocer el tiempo que se tomaba para enseñar a mis hijas, es mi esposa. Había ocasiones en que yo llegaba ya noche por alguna situación aquí. Y yo llegaba y al abrir la puerta yo escuchaba a mi esposa en una de las recámaras tocando con su guitarra y cantando con mis hijas y enseñándoles versículos bíblicos. A corta edad tenían allí en la pared un montón de textos, de versículos bíblicos aprendidos de la A hasta la Z. De tal manera, así, literal, de tal manera que si ella les decía J, ellas les podían decir un versículo con que empezara con J. Y así. Y pasaba tiempo orando y enseñándoles a ellas. Porque somos parte de una familia. Y no podemos decir, pues es que si él no lo hace, yo tampoco. Y hoy yo agradezco a Dios por la familia que tengo. Y tengo 2 hijas. Y que en medio de todo, ellos siguen buscando a Dios. Y siguen amando a Dios aún más que lo hacían cuando estaba con su papá
el pastor. ¿Por qué será el compromiso? Ahora, se los voy a leer en otra versión, el Shema Israel. Y es en una versión de una Biblia de origen judío. Y dice lo siguiente, dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Versículo 5, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6, debes comprometerte con todo su ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Y vea lo que dice en el versículo 7 en esta versión hebrea. Dice, repítelos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantas. Átalos a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio, escríbelo en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Y mire, este es una Biblia. Es una Biblia hebrea, que es la Torah, que en este caso es los primeros 5 libros de la Biblia, lo que conocemos nosotros como el Pentateuco. Y tiene, una de las características de esta Biblia es que tiene 4 versiones. Tiene hebreo, tiene una traducción en hebreo, tiene un comentario del rabino llamado Rashib, y luego tiene un comentario comparado con otros manuscritos llamado el manuscrito Onkelos. Les voy a leer nada más algunas partes porque hay una parte que es el versículo 7 que cuando lo estaba yo comparando me llamó mucho la atención. El versículo 4 dice, escucha, oh Israel, el Eterno, que es nuestro Dios, el Eterno será uno. Versículo 5, amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus medios. Y lo que está proponiendo, no solo proponiendo, lo que está diciendo este rabino es que no solamente con todo tu corazón, sino con lo que Dios te ha dado. Versículo 6, estas palabras que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón. Y ahora vean lo que dice el versículo 7. Las enseñarás agudamente a tus hijos. Se los vuelvo a recalcar. Las enseñarás agudamente a tus hijos. Y luego él tiene una explicación del por qué puso agudamente. Y lo pone en hebreo, el término hebreo, y luego pone la explicación. No las ponen en español. Dice, las enseñarás agudamente. Esta palabra implica agudeza. Aquí significa que las palabras de la Torah o la ley deben ser agudas en tu boca, de tal modo que si una persona te pregunta algo, no tengas que titubear para responderle, sino que puedas responderle de inmediato. Versículo 7, las repetirás a tus hijos. Y aquí se las dirás agudamente. O sea, recálcalas, siémbraselas. Y yo creo que allí es cuando entonces se cumple lo que la Biblia dice. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande, no se apartará de ella. Regrese conmigo a Hechos 10, por favor. Piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Y luego, de aquí, que hacía limosnas al pueblo y juntamente también oraba. De repente nosotros pensamos que el aspecto financiero no es tan importante. Bueno, o sea, sí es importante para mí, pero Dios que tiene todo no le interesa cómo yo manejo mi dinero. No, sí es cierto. El aspecto financiero habla mucho de nosotros. Como yo vea el dinero y las finanzas, y como yo los administre, me dirá realmente mi relación con Dios. En primer lugar, porque yo estoy demostrando que Él es dueño y yo administrador, nada más. El apóstol Pablo lo vio de otra manera, o lo vio de esta manera, diciendo
En todo y por todo he estado enseñando con el secreto de la vida. ¿Cuál es? He aprendido a vivir con mucho y con poco. No tengo yo ningún problema. Porque él sabía que él solamente era administrador. La forma en la que yo trato mis finanzas es una forma que le interesa a Dios. Si no, dígame una cosa, ¿cómo puede usted explicar aquel pasaje cuando dice la Biblia que Jesús estaba en el templo sentado y enfrente había un arca donde la gente venía y depositaba sus ofrendas y sus diezmos? ¿Se acuerda de ese pasaje? Y dice la Biblia que Jesús sentado después llamó a sus discípulos y les dijo, mire, esta mujer que acaba de echar esas monedas dio más que todos los demás. Explíqueme, por favor. ¿Jesús era fijón o no era fijón? No, yo no veo cuánto dan, porque esto sí, ellos y Dios. ¿Cómo se dio cuenta Jesús que ella dio unas monedas y los otros daban otro? Porque estaba frente a eso. Ahora, la explicación lo veremos en otra ocasión. Pero él dijo, es que ella, y yo dije, pero Señor, mira, ella dio unas cuantas monedas, sí, pero ella dio todo lo que tenían. Tanto ellos dieron solamente lo que les sobraba. ¿Cómo lo supo Jesús? Si, si él no le interesaba eso, Jesús ve. Ahora, este pasaje nos habla que era un hombre generoso. Mire, se salta también, por favor, hasta el versículo 4, cuando el ángel le viene y le habla a Cornelio, le dice, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y el ángel le dijo, mira, tus oraciones, ¿usted sabe que su oración es escuchada? ¿Sí o no? Ok, luego dice, y tus limosnas han subido para la memoria delante de Dios. ¿Se fija Dios en eso? Dese usted la respuesta. Versículo 31. Cornelio, cuando le explica a Pedro y le dice, mira, ya que estás aquí, te voy a decir cómo pasó todo esto. Y le empieza a decir, mira, yo tuve un sueño, tuve una visión y pasó esto, esto y el otro. Y le vuelve a decir otra vez el ángel. Entonces, versículo 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que estaba yo a esta hora, estaba en ayunas, a la hora novena. Y mientras oraba en mi casa, no estaba ni en el templo, ni en una sinagoga. Mientras yo oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con un vestimenta resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Ahora, la expresión aquí limosna, aclaro, no significa dar algo que sobra. ¿Me explico? O sea, no significa, pues es que, no, la expresión significa, puede traducirse como ofrenda. Y notamos, por favor, aquí que la tercera, bueno, entre otras de las cosas, es que era un hombre generoso. Sí, y mire, vea conmigo Proverbios capítulo 11, de favor. Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11, versículo 24. ¿Ya lo encontró? Mire, dice, hay quienes reparten y les es, ¿qué? Añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Mire, no vamos muy lejos. Si tal vez ustedes de las personas que todo el tiempo se quejan, no tengo, no me alcanza, todo eso, no sé si este versículo le diga mucho. Hay quienes reparten y ¿qué pasa? Les has añadido más. ¿Qué significa eso? Generosidad. Y si tú das más, ¿te vas a quedar con menos? No. En la economía de Dios las cosas son diferentes. Hay quienes reparten y les es añadido más, pero hay quienes son, dice, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero ¿qué dice? Vienen a pobreza. Ahora, subraya versículo 25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. En otras palabras, lo que conocemos como la ley de la cosecha. El que siembra escasamente,
escasamente cosechará. Y el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Hechos capítulo 10. Y entre otras cosas, yo quiero pedirle que en casa, por favor, tome un rato, tome su Biblia, lea otra vez Hechos 10. Véalo como esa fotografía y ahora permita que Dios le hable a su vida. Porque se me escapan muchos detalles. Así como cuando usted ve una foto y de repente no me había dado cuenta, mira las agujetas, mira esto. Así es este pasaje, bien, bien interesante. Pero el 4 tiene que ver con algo que a muchos de nosotros nos preocupa. Nos preocupa cómo nos vemos nosotros mismos, ¿no? O sea, nos vemos al espejo y digo, bueno, es que yo soy esto. Queremos tener una buena opinión de nosotros. Es decir, nuestra autoestima, y unos la tienen, pero sí, bien alta, ¿no? Y otros la tienen muy baja. Pero a veces estamos luchando entre esa autoestima, cómo nos vemos nosotros. ¿Por qué? Porque hay otra cosa, que ante la sociedad a veces hay quienes nos levantan o hay quienes nos aplastan. Lo importante aquí en primer lugar es cómo Dios nos ve. ¿Cómo es que Dios nos ve? Pero no podemos descartar, y ojo por favor, usted no puede descartar, bueno, es que para Dios soy otra cosa. Bueno, sí, pero usted ni yo no podemos agarrar y tirar a la basura cómo es que la gente nos ve, o qué testimonio damos afuera, o qué es lo que la gente dice de nosotros. Obvio que eso no va a ser nuestro gran referente, pero sí es muy importante. Mire, aquí en Hechos, sí, aquí estamos en Hechos, en el versículo 24. Bueno, desde el 22, Hechos 10, 22, dice, ellos le dijeron, ¿quiénes ellos? Los soldados, los que hablan a Pedro y le dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso, el que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Mire, estos soldados que él había enviado, que Cornelio había enviado, si hubieran tenido una pésima imagen del Cornelio, lo único que hubieran hecho es, mira, obedecemos porque tú eres nuestro jefe. Pero hubieran llegado y le hubieran dicho a Pedro, mira, venimos de parte de Cornelio y nos dio esta carta. Así que ahí a ver qué haces tú. Si quieres ir, ve, y si no, no. Pero no. Observen ustedes, por favor, la imagen que tenía este Cornelio ante sus menores, sus súbditos. Él tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos y ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa. Y entonces, por eso hemos venido aquí. Por eso nosotros hemos venido aquí. Si se salta hasta el versículo 33. Cornelio está hablando con Pedro y le dice en el 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir ahora, pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ahora, mire, quiero hacer un paréntesis, bueno, no un paréntesis dentro de esto. Envía Cornelio a unos para que hagan traer a Pedro, porque mientras Pedro estaba orando, él recibe una visión, le dice, mira, va a pasar esto, van a venir, van a tocar y tú vas a abrirles y ellos te van a decir lo que debes hacer, ve y ve. Y sucede exactamente eso. Y cuando llega a la casa, lo que había hecho Cornelio de veras me asombra. Versículo 23.
23. Entonces, haciéndoles entrar a los que habían enviado Cornelio, dice, los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope, de la iglesia de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, en la casa de Cornelio. ¿Y Cornelio qué estaba haciendo? Los estaba esperando. Y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, los esperó. Mire, lo que Cornelio había recibido era algo que él mismo dijo, yo no quiero quedármelo para mí. Y él invitó a sus parientes y a sus amigos. ¿Sabe qué es eso? Otros le hubieran dicho, mira Cornelio, cuando veamos que tú cambies, entonces vamos. Pero el testimonio que tenía Cornelio tenía que ver, regreso a lo que he estado diciendo, su autoridad moral. De haberles dicho a sus parientes, a sus más íntimos, a sus amigos, decirle, vengan a la casa, porque va a venir un hombre y va a hablar de esto. Y habiendo convocado, versículo 24, y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Versículo 33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, fíjese qué interesante. Todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios ha mandado que nosotros hagamos. Todos estamos aquí. ¿Qué testimonio? Hay dos versículos, con esto quiero cerrar, por favor. Proverbios capítulo 27, sí, está en uno de los costados, por favor. Proverbios 27, 2. 27, 2 dice, que te alabe otro y no tu propia boca. Que lo haga un desconocido y no tus propios labios. ¿Sí? ¿Sí escuchó ese versículo? Que te alabe otro. Mire, todos nosotros somos de los que nos gusta echarnos nuestras cebollas, ¿va? Yo. ¿Qué? Usted se ha sentado con una persona que, hijos, después de quién sabe cuánto tiempo usted le dan ganas de decir, ya, por favor, cállate. O sea, ¿sí o no? Yo hice esto, yo aquello, yo acá. Y acá bueno, ¿y qué no hiciste? Yo. Bueno, a lo mejor en un momento dado él se llega a callar y dice, bueno, ya, no voy a hablar tanto de mí, ahora tú habla de mí, ¿no? La humildad. Mire, qué interesante. Vea, que te alabe otro y no tu propia boca. Que lo haga un desconocido y no tus propios labios. Nuestra versión 60 dice, alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los tuyos. Y termino por favor con esto, según a los Corintios capítulo 10, versículo 18. Y aquí es lo que yo les decía, lo importante. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, dice Pablo. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Esto me regresa a la historia de Job, un Dios tan orgulloso que se sentía de Job, que hasta con Satanás le dijo, ¿no has considerado a mi siervo que no hay otro como él en toda la tierra? La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente, cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. Y quiero terminar contando rápido esta historia. Hace muchos años, en un reino en Irlanda, cuando Irlanda eran pequeños reinos, tribus casi, y había gobernantes nada más. Muchos de ellos ni siquiera se conocían entre sí mismos. Algunos de ellos eran muy conocidos por ser guerreros, por tener dinero, por muchas cosas. Pero había un reino que ni nadie conocía, ni siquiera a los súbditos, menos al rey. O al revés. Ni al rey conocía, menos al pueblo. Pero en una ocasión este rey heredó
un diamante grande, el diamante más grande conocido de aquel tiempo. Y este diamante era tan caro que entonces empezó a correrse en boca de todos que este rey no era importante y era muy rico. El rey aprovechó esta oportunidad para poner el diamante en una urna de cristal para que toda la gente llegara y admirara la grandeza del reino. Si este rey y este reino tenían un gran diamante, imagínense que no tendría dentro de su palacio. Pero custodiado ese diamante por algunos guerreros para que no se lo robaran, la gente venía y lo admiraba y obviamente empezó a crecer no solo en fama sino en economía, porque todo el mundo quería invertir y vivir ahí. Un buen día uno de los soldados llegó corriendo y tocó al rey y le dijo: Rey, tengo algo que decirte, es una noticia terrible. El rey en ese momento él creyó que el diamante lo habían robado y le dijo: no, no lo robaron. Pero él noté que hay una grieta en el diamante, se está rompiendo. Y entonces el rey fue corriendo y se dio cuenta que sí, precisamente en el diamante había una grieta que no tenía y era como una mancha. Él, preocupado, llamó a los mejores joyeros de su tiempo y les dijo que cómo podían pues evitar que este diamante se partiera en dos, porque con el tiempo iba a partirse con esta grieta. Todos se reunieron y le dijeron: no hay ninguna forma. Si nosotros tratamos de dividir este diamante en dos y cortarlo, vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque a lo mejor se va a partir en cientos de pedazos este diamante. Vamos a dejarlo así, no hay de otra, se va a cortar. El rey, pensando en que su grandeza se iba a acabar, porque ¿quién iba a querer ir y ver un diamante fragmentado con una herida? Cuando ya todos los joyeros habían ido, entró un anciano joyero y le dijo: si me permite, el rey. Y le dijo: sí, si usted me da una semana, yo le arreglo el diamante. El rey lo dudó por un momento, pensando que pues, si todos se habían puesto de acuerdo, me dijeron que no hay nada, ¿qué va a hacer este pobre anciano? Pero no quedándole otra, le dijo: bueno, ok, te doy una semana, pero te voy a pedir una cosa. Que tú trabajes en primer lugar aquí, ese diamante no va a salir del palacio. Al anciano joyero le pareció bien esto y dijo: sí. Pero la segunda cosa que te voy a pedir es que donde tú trabajes en el taller va a estar abierto siempre. Y aunque no vas a tener a los guardias cerca, te van a estar vigilando. El joyero anciano le dijo: sí, solo dame una semana. Y así pasó. El anciano se oía todos los días el trabajo del martillito, el trabajo de una lija. Y mientras la puerta estaba abierta, nadie se asomaba qué hacía adentro. Era totalmente secreto. Después de una semana, el mero día que se cumplió, el rey llegó corriendo y se paró frente a la puerta. Salió el anciano y le dijo: puedes entrar y yo me voy a ir. El anciano se fue y el rey llegó y observó el diamante con gran asombro y dijo: es una maravilla lo que hizo este hombre. ¿Qué es lo que había hecho? Bueno, del diamante él grabó una hermosa rosa. Y esa hendidura, esa falla, la convirtió entonces en el tallo de aquella hermosa rosa. Así que ese diamante se convirtió, además del costo que tenía, de un valor mucho más alto por el grabado que tenía. Y en lo que parecía una falla, esa falla se convirtió en algo de gran admiración. ¿Y sabe que eso es lo que Dios hace con nosotros? Dios no nos va a partir. Dios va a convertir esa falla que para otros es imposible, la puede convertir en algo asombroso. Un Julio centurión, un centurión que tenía un esclavo, un Cornelio, quizás fueron ese diamante que de entre todas las cosas tuvieron fallas, pero supieron permitirle, darle a Dios la oportunidad que Él grabara la mejor rosa en su vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Incline su rostro, por favor.
Si hoy alguien está por primera ocasión con nosotros, yo quiero invitarle que allí en su lugar, si no ha recibido a Jesús, usted abra su corazón y tal cual diamante que en un momento dado se sienta herido y que alguien le haya dicho que no se puede hacer nada con usted porque está para ser deshecho, permítale a Dios que grabe una rosa en su vida. Hoy yo quiero pedirle que antes de salir pudiera acercarse con alguna de las personas que le recibieron. Tienen un pequeño regalo para usted, pero permítanos orar un momento por usted. Permítanos hacer esa oración y rogar que sea Dios el que tome su vida. Antes de irse, contacte a alguna de las personas de la entrada y acérquese. Tienen algo para usted. Y quien está aquí hoy en esta mañana, quiero que le diga a Dios: aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Tengo muchas cosas en las que te he fallado, pero yo quiero pedirte, Jesús, que tú tomes mi vida, que tú tomes mi corazón. Se lo puede decir ahí. Hemos estado viendo 3 centuriones. No es solamente por ver una biografía más. Mi deseo es que usted permita que, al igual aquel anciano joyero trabajó en ese diamante, que usted permita que Dios trabaje en su vida, que Dios actúe en su vida, allí en su lugar. Guarde esta enseñanza en su corazón. Hay mucho por lo cual tenemos que crecer y caminar. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por tu amor, por tu fidelidad. Y muchas gracias, Señor, por tu presencia hoy en medio de nosotros. Guarda cada familia en su trabajo, en la escuela, en cada una de sus actividades en la semana. Guárdalos en el hueco de tu mano y permite que Cristo sea formado en sus vidas y en mi vida. Te damos muchas gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Bendice también hoy nuestras ofrendas y nuestros diezmos, y son parte de lo que hemos recibido. Te lo damos con gozo y con gratitud, reflejando que de lo recibido de tu mano te damos, que no te damos más nada sino de lo que hemos recibido. Así que te damos muchas gracias por este día, Jesús. Amén.